Bueno, bien. Muy buenas tardes a todos. Somos Cristian Becerra y mi compañera que me acompaña, Heidi. Heidi Castro. Hola, Heidi. Hola, Cristian. Nos place pues darles la bienvenida a esta serie de conferencias como preludio a la Semana de la Química que ya se aproxima, tituladas pues Hablemos del COVID, un espacio pensado para divulgar algunas ideas útiles para la solución de esta crisis desde la Universidad Nacional de Colombia. Esta serie de conferencias ha sido organizada por el Comité Estudiantil del Departamento de Química de la Universidad Nacional, más conocido como SEQI. El día de hoy tenemos como invitada a Valentina Guevara, que nos dictará la conferencia Virus, que es esto lo que nos tiene encerrados. Valentina, pues es química de la Universidad Nacional. Actualmente cursa su maestría en Ciencias Bioquímica, también en la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2018 realizó un intercambio académico en la Oslo Universitetet. Desarrolló su trabajo de grado en la evaluación de la expresión y actividad de proteínas de vías de señalización de IGF-2R en el tropoblasto, dirigido por la doctora Adriana Umaña. Actualmente se encuentra vinculada al proyecto Generación de la capacidad técnica para fabricación mediante procesos biotecnológicos de reactivos y versiones in-house de kits de diagnóstico de COVID-19. Valentina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian y Heidi. Como ya les dijeron mis compañeros, yo soy actualmente estudiante de la maestría en Ciencias Bioquímica, esperando muy pronto mi grado de Química. Y esta charla que les voy a dar hoy, digamos que es una introducción, es como la primera aproximación que uno puede tener a los virus, como lo más básico que uno debe saber sobre los virus. Y pues bueno, espero que la disfruten muchísimo. Por favor, Cristiano, Heidi, me confirman si pueden ver mi pantalla. Muchachos. Listo. Entonces, bueno, la charla decidí llamarla Virus, que es esto que nos tiene encerrados, porque como supongo que todos los que están en este Facebook Live ya saben, lo que nos tiene encerrados es un virus. Entonces, quiero comenzar, digamos que haciéndome la pregunta de ¿qué es un virus? Entonces, la palabra virus viene del latín neutro virus, y esta palabra en el latín tiene como significado veneno o sustancia nociva. Más adelante vamos a entender por qué decidieron tomar esta palabra como la definición de virus en un poco de la historia, pero les quiero contar una definición que dan en un libro de virología de Wagner, que me parece que es muy pertinente, y es que los virus son esencialmente colecciones de información genética dirigida a un único fin, que es la replicación del virus. O sea, el virus lo único que quiere cuando infecta la célula es replicarse. Y son el ejemplo definitivo de los genes egoístas, o sea, lo que está dentro del virus es únicamente para su replicación. Y pues obviamente, digamos que dentro de la idea de su replicación, pues está obviamente que se debe mantener ese material génico para generaciones futuras. Por eso pues también dentro del genoma está, digamos que codificado otras proteínas importantes para la estructura del virus como tal, pero digamos que el fin único es replicarse. Porque digamos que hay este dilema de si el virus está vivo o no, porque el virus necesita de una célula hospedera para poder replicarse. El virus no es capaz de replicarse por sí mismo, como se ocurre con las bacterias, como se ocurre con los hongos, como se ocurre con las plantas y los animales. Los virus no tienen la maquinaria necesaria para hacer su replicación. Por ende, deben infectar una célula, una bacteria, para poder replicarse. Entonces, digamos que yéndonos a la definición básica de vida,
Por esta razón no se consideran a los virus como seres vivos, porque no tienen la maquinaria necesaria dentro de sí mismos para replicarse. Un poquito de historia, hablando un poquito de historia. Después de que se inventó el microscopio, mejor dicho, que se abrió un mundo para los científicos para poder determinar estructuras dentro de las células, bueno, digamos que células, qué es lo que componen los tejidos, pudieron ver bacterias, pudieron ver hongos, pero aún así habían, digamos que, ciertos problemas para identificar otros organismos. Entonces, por ejemplo, Louis Pasteur, dentro de todos sus estudios, nunca pudo encontrar el agente causante de la rabia, que es un virus. Y él especuló que lo que pasaba era que el agente que causaba la rabia era demasiado pequeño para ser detectado por los microscopios de la época. Más adelante, en 1892 y 1898, aparecen estos dos científicos, Dmitri Ivanovsky y Martinus Beijerinck. ¿Por qué son importantes? Y esto, digamos que se remonta un poco a lo que les hablaba anteriormente sobre la etimología de la palabra virus. En 1884, Charles Chamberlain, que era un microbiólogo francés, inventó un filtro que se conoce como el filtro Pasteur-Chamberlain, que tiene poros lo suficientemente pequeños para remover todas las bacterias presentes en la solución. Pero en ensayos posteriores que hizo Dmitri Ivanovsky, él se dio cuenta que cuando él hacía esta filtración, los medios que habían sido filtrados eran capaces de, digamos, al ponérselo a células, eran capaces de cambiar la morfología de la célula. Y pues él decía que pues entonces no eran bacterias ni eran hongos, no era nada que se pudiera ver en el microscopio. Y él sabía que era un agente infeccioso porque lo hizo con hojas de plantas de tabaco infectadas, con lo que ahora conocemos como el virus de mosaico del tabaco. Entonces, digamos que quedó la duda de qué era eso que quedaba ahí en ese líquido que había sido filtrado que seguía siendo infeccioso. Y Martinus Beijerinck realizó experimentos, bueno, casi que los mismos experimentos que Ivanovsky, y él dijo que él observó además que el agente infeccioso solo era capaz de multiplicarse en células que se estuvieran dividiendo. O sea, si las células no se dividían, la cantidad de agente infeccioso no aumentaba. Y esto él lo llamó contagium vivum fluidum, que significa germen vivo soluble. Y reintrodujo la palabra virus. Entonces ahí va, digamos que la conexión a lo que les decía anteriormente. ¿Por qué veneno? ¿Por qué solución infecciosa? Pues porque los virus están en solución y necesitan la solución para infectar las células y quedan dentro de la solución. Entonces podría decir que son como un veneno para las células, porque pues llegan, las infectan, las utilizan, muchas veces las matan. Y pues digamos que por eso se reintroduce la palabra virus. Hablando un poquito más de historia, en los inicios del siglo XX, Frederick Twort descubrió un grupo de virus capaz de infectar las bacterias, que ahora se conocen como bacteriófagos. Simultáneamente, Félix D'Herelle, que es francés, bueno, era francés, perdón, descubrió que había unos virus que cuando se adicionaban a las bacterias sembradas sobre platos de agar, eran capaces de producir áreas de bacterias muertas. Estos bacteriófagos fueron de especial interés porque en el momento se veían como posibles terapias contra la fiebre tifoidea y el cólera. Obviamente fueron temporalmente olvidados porque pues apareció la penicilina, ya no era necesario, digamos, que combatir las bacterias de esta forma, pero en la actualidad están otra vez en el ojo de la investigación porque, pues como saben, el abuso de los antibióticos, el abuso del gel antibacterial está generando cepas bacterianas con resistencia a los antibióticos y los bacteriófagos están volviendo a aparecer en el ojo de la investigación. Estas imágenes así tan bonitas de los virus son muy recientes. Antes de eso, antes del 1931, era imposible ver un virus en el microscopio.
Y fue hasta 1931 que Ruska y Knoll, cuando inventaron la microscopía electrónica, permitieron que los científicos comenzaran a ver los virus. En 1949, estos tres científicos de acá, que son John Franklin Enders, Thomas Weller y Frederick Robbins, fueron capaces de crecer el virus del polio en células de cultivo, en células de cultivo de tejido embrionario de humanos. Y este trabajo les dio el premio Nobel, pues facilitó que posteriormente Koprowski y Salk produjeran una vacuna efectiva contra el polio. Entonces, ya tenemos un poquito de panorama de la historia hasta este punto. Déjenme decirles que de 1950 hasta la actualidad, el crecimiento y la cantidad de investigación que se hace en virus es inmensa. Todos estos de acá que les muestro acá en la tabla, descubrimiento de algunos bacteriófagos específicos, estudios de la estructura del virus, descubrimiento del virus de la hepatitis B, más recientes, desarrollo de medicamentos antivirales, fueron todos premios Nobel. Y mucho más reciente, en 2017, fue este premio Nobel que fue por el desarrollo de la criomicroscopía electrónica. Entonces, ¿qué es esto de la criomicroscopía electrónica? La criomicroscopía electrónica es un tipo de microscopía electrónica aplicada a muestras enfriadas a temperaturas criogénicas e incrustadas en un entorno de agua vítrea. Entonces, hasta, digamos que se inventara la microscopía electrónica, lo más usado era la cristalografía en rayos X. De hecho, todavía se utiliza muchísimo. Y en la cristalografía en rayos X lo que ocurre es que una muestra cristalizada, generalmente una proteína cristalizada, se ve expuesta a un rayo, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, se ve expuesta a rayos X y estos rayos X se van a generar un patrón de difracción característico que le permite a los científicos deducir la posición de los átomos y por ende, posteriormente, delucidar la estructura de la muestra que está acá. ¿Qué es lo que se hace entonces con la criomicroscopía electrónica? Es que en vez de tener las proteínas o la muestra cristalizada, lo que se tiene es que dentro de una malla que tiene agua, están, digamos que, bueno, no solubles porque están ya congeladas, pero estaban solubles proteínas, se congela esa malla y se ve expuesta a un rayo de electrones. Y este rayo de electrones posteriormente pasa por un lente y genera ciertos patrones en un detector de electrones. Y estos patrones entonces son los que les permite posteriormente delucidar la estructura. Que es, digamos que algo muy bueno sobre la criomicroscopía electrónica, que muchísimas veces cristalizar una proteína es casi que imposible. Hay muchísimas proteínas que se ha descubierto la secuencia, se les ha hecho secuenciación, pero todavía no se conoce la estructura porque no ha sido posible cristalizarlas. Entonces, digamos que esta criomicroscopía electrónica le permite a los científicos una aproximación, digamos que un poco más sencilla. Obviamente, pues los equipos son bastante caros, pero digamos que esto, específicamente la criomicroscopía electrónica, es la que hace que ahora podamos ver los dibujos tan bonitos que les mostré antes de los bacteriófagos. No debería decir dibujos, las fotografías, y que posteriormente también les voy a mostrar un poco cuando hable un poquito de la clasificación de los virus. Entonces, bueno, la clasificación de los virus hoy en día se hace por una clasificación que generó el científico David Baltimore, en el que clasifica los virus dependiendo del material genético presente en la partícula viral. Entonces, cada uno de los grupos tiene una característica, ya sea DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, RNA de doble cadena, RNA de cadena sencilla, o DNA que parte de una hebra de RNA, que ya les voy a contar más adelante. Este grupo es un poquito especial. Pero bueno, esta clasificación es
digamos que una de las varias que existe, también existe la clasificación dependiendo, digamos que de la estructura de la cápside viral. Entonces están los coronavirus, están los bacteriófagos que tienen una extensión y luego tienen, digamos que unas piernas, pero yo voy a hablar únicamente sobre la clasificación de los virus hecha por David Baltimore. Entonces están los virus que organizan su material genético en ADN de doble cadena, que es similar a lo que encontramos en las células eucariotas. En la clasificación de Baltimore son los virus del grupo 1, y dentro de este grupo encontramos el virus de la varicela, el virus del papiloma humano y el virus del herpes simple. Los virus del ADN bicatenario, por lo general necesitan que la célula infectada entre en fase de replicación celular, porque estos virus son dependientes de las polimerasas celulares, de la maquinaria de replicación de la célula, son muy dependientes. Entonces, por esto es que los virus muchas veces producen una división celular exagerada en las células hospederas y por ende tienen una relación directa con muchos cánceres, como por ejemplo es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano llega, infecta a la mujer, las células de la mujer comienzan a replicarse de una forma anormal y en muchos, bueno, digamos que las estadísticas no son tan grandes, pero varios de los casos de infección de virus de papiloma humano terminan en cáncer de cuello uterino. Por eso es que es tan importante aplicarse la vacuna del papiloma humano. En el grupo 2 encontramos los virus de DNA monocatenario, que son aquellos que organizan su material génico en moléculas de ADN de cadena sencilla. Para que estos virus se puedan replicar en la célula hospedera es necesario que en la infección, durante la infección, este DNA de cadena simple se transforme en DNA de cadena doble. Esto también lo hacen utilizando la maquinaria celular. Dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, el parvovirus B19 y algunos bacteriófagos como los de la familia Inoviridae y Microviridae. Grupo 3. Dentro del grupo 3 encontramos virus de RNA de doble cadena. Dentro de este virus, dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, los rotavirus y los ortorreovirus, que son característicos porque tienen doble cápside, tienen dos capas de la cápside. ¿Cómo se replican estos virus dentro de la célula? Estos virus tienen dentro del material genético, pues como ya les dije, ARN de doble cadena, que se replica dentro del citoplasma celular. Por ende, no son dependientes de la maquinaria de replicación del ADN celular. No necesitan que la célula esté en replicación para poder replicarse, sino que utilizan la maquinaria ribosomal dentro de la célula. Llegamos al grupo 4 y el grupo 5. Estos grupos porque son bien interesantes a mi modo de ver, porque los dos grupos tienen dentro del material genético de estos dos grupos virales es ARN. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, no sé si se acuerdan de esto de sus clases de bioquímica. Los que no han visto bioquímica, pues entonces les explico. La secuencia de ARN tiene un sentido. Si este sentido es igual al del RNA que codifica para las proteínas dentro de la célula, es RNA positivo. Si es el contrario, es RNA negativo. Esto porque es importante. Cuando los virus que infectan a la célula tienen RNA en sentido positivo, pueden utilizar directamente la maquinaria de la célula para generar sus proteínas y también generar copias de su RNA. Mientras que cuando los virus tienen RNA en el sentido contrario, es necesario que dentro de la célula ocurra un proceso de
¿cómo decirlo? De complementariedad. Entonces, este RNA tiene que primero pasar por una complementariedad dentro de la célula y es este RNA el que va a usar la maquinaria de la traducción celular para producir las proteínas. ¿Por qué? Porque la maquinaria celular lee en un sentido específicamente. O sea, si, como la maquinaria no puede leer en el sentido contrario, sería, digamos que, inviable la replicación viral. Entonces, por eso es necesario que ocurra primero este proceso de acá para que el RNA pueda ser leído por la maquinaria celular y posteriormente pase a producirse las proteínas. Entonces, bueno, dentro del grupo 4 tenemos virus de ARN monocatenario, o sea, de una sola cadena, positivo. Como les explicaba, los virus de ARN monocatenario positivo tienen la misma polaridad del ARN mensajero celular, por ende tienen la ventaja de que cuando llegan e infectan la célula pueden ser traducidos directamente. Dentro de este grupo tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la fiebre amarilla y el que ahora todos conocemos, todos estamos asustados, bueno, muchos están asustados, el SARS-CoV-2. Dentro del grupo 5, que también tiene ARN monocatenario, pero este está en el sentido contrario, o sea, RNA monocatenario negativo. Como les dije, este virus tiene, bueno, estos virus luego de la infección tienen que utilizar la maquinaria celular para convertir su ARN en sentido negativo en ARN en sentido positivo, y esto lo hacen con una RNA polimerasa. Se replican, crecen, infectan, y dentro de este grupo, y es algo muy interesante, están dos virus, digamos que uno que conocemos muchísimo y uno que ese sí yo estaría aterrada. El primero es el virus del ébola, que es un virus, digamos que bien peligroso, su tasa de mortalidad es un poquito alta. Y el virus que todos conocemos, el virus de la gripe. Entonces, digamos que dos extremos dentro del mismo grupo, pero pues digamos que tienen una cosa común y es lo que les digo. El RNA está en el mismo sentido. O sea, es una RNA de cadena sencilla que está en sentido negativo. El grupo 6 de la clasificación corresponde a los virus de RNA de cadena sencilla que utilizan la acción de una retrotranscriptasa que tienen dentro de su cápside. Y el más conocido dentro de este grupo es el virus del VIH. Este virus es causante del SIDA y les quiero mostrar acá un video de cómo es que, a ver si reproduce. Sí, no sé si escuchen. Les voy a poner acá. El video no se escucha, pero te escuchamos a ti. Si quieres, Bueno, puedes describirlo. listo. Pues lo que está mostrando acá es que el virus entra en la sangre del hospedero y circula por las vías sanguíneas del hospedero. Cuando encuentra las células hospederas, el virus es capaz denme un segundo yo acá, bueno, el virus es capaz de entrar a la célula, usa la maquinaria celular para replicarse y al usar la maquinaria celular para replicarse, si se acuerdan les conté que el virus tiene una retrotranscriptasa, al usar esta retrotranscriptasa, el genoma del virus cambia. Entonces, al cambiar el genoma del virus, digamos que ¿cómo decirlo? Las proteínas que expresa, o sea, las proteínas que están hacia las afueras del virus, cambian en su secuencia, y es por esto que es tan difícil generar una vacuna contra el VIH, porque como está mutando constantemente, entonces estas proteínas del virales, al cambiar,
van a dejar de ser reconocidas por el sistema inmune. Los anticuerpos que se van a producir dentro del sistema inmune para el virus que infectó la primera vez, que llegó y infectó el hospedero, no van a ser lo mismo, las mismas proteínas que se van a expresar a los, no sé, 30 días de la infección. Por eso es que es tan difícil generar una vacuna contra el virus del VIH. ¿Qué es lo que se usa entonces para los pacientes que tienen VIH? Se utilizan unas medicinas que se llaman antirretrovirales, que lo que impiden, digamos que para decírselos así en palabras un poquito sencillas, es que impiden que las proteínas del virus entren en contacto con los receptores de las células T y por ende se repliquen. ¿Esto qué hace? La carga viral se mantiene controlada y como no puede entrar el virus a replicarse dentro de la célula, pues estas mutaciones que se generan con la retrotranscriptasa, con el uso de la retrotranscriptasa, pues dejan de generarse. Entonces el virus se mantiene, digamos que contenido, y a pesar de que hay una carga viral dentro del cuerpo, esta carga viral, primero, no aumenta, y segundo, tampoco afecta las células del sistema inmune. Obviamente, esto hace que los pacientes que tengan VIH sean muy dependientes de sus antirretrovirales, pero digamos que la ventaja es que muchos de los pacientes que tienen VIH y este VIH es detectado en etapas tempranas, no terminan teniendo SIDA. O sea, tienen el virus, tienen una carga viral que es reconocible, pero no alcanzan a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque el virus no fue capaz de atacar el sistema inmune en tal nivel para generar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y por último, y el último grupo dentro de esta clasificación de Baltimore es el grupo 7. Este grupo, ¿porque es importante? Digamos que podría ponerse al comienzo cuando les conté sobre los virus que tienen DNA, pero lo decidí poner al final porque este DNA es un DNA bicatenario retrotranscrito. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Los virus del grupo 7 están caracterizados porque utilizan la transcriptasa reversa durante su ciclo reproductivo y esta es una DNA polimerasa que funciona al revés. Entonces, lo que hace esta DNA polimerasa es que a partir de que obtiene una molécula de DNA bicatenario a partir de una molécula de ARN monocatenario. Entonces, estos virus infectan la célula con el DNA. La célula produce RNA y la retrotranscriptasa de los virus pasa de ese RNA a un DNA de doble cadena. ¿Sí me entienden? O sea, genera complementariedad y luego a esa cadena complementaria le pega una segunda cadena complementaria y tenemos un DNA de doble cadena. Estos virus son bien importantes porque de ellos se sacó la retrotranscriptasa y esta herramienta se utiliza actualmente en investigación. Cuando uno, por ejemplo, quiere evaluar la expresión de genes en una célula, lo que hace es que extrae el ARN mensajero y ese ARN mensajero lo pasa por un proceso de retrotranscripción para obtener DNA y ese DNA evaluarlo por PCR. Dentro de este grupo tenemos el virus de la hepatitis B. Perdón, me duele un poquito la espalda. El virus de la hepatitis B. Para el que saben, hay vacuna. Si no me falla mi memoria, si no me falla mi carnet de vacunación tampoco, para el virus de la hepatitis B hay vacuna. Para muchos de los virus que les mencioné anteriormente hay vacuna. Por ejemplo, para el virus de la influenza hay vacuna, pero es una vacuna que cambia cada año. ¿Por qué? Porque como les conté, los virus están mutando constantemente. Muchos de los virus están mutando constantemente. Entonces, cada año hay una cepa del virus, digamos que diferencial, que afecta a la población y por eso es necesario vacunarse contra la influenza cada año. Entonces, ya digamos que acabando con esta clasificación de los virus, quiero hablarles un poquito sobre los virus zoonóticos. Los virus zoonóticos son enfermedades, bueno, son virus que se transmiten de animales a humanos.
Eso quiere decir que en su inicio únicamente afectaban animales, pero tras procesos de mutación de su secuencia génica, cambiaron su estructura proteica de tal manera que esta estructura proteica ahora puede reconocer receptores dentro de nuevos hospederos, en este caso humanos. Entonces, primero, gripe porcina, H1N1. El origen, los cerdos. Estos son susceptibles a infectarse de virus de otras especies que facilitan la creación de los nuevos virus. ¿Por qué? Porque el genoma, digamos que el cerdo es uno de los organismos que más se parece a los humanos. Entonces, si un virus infecta a un cerdo, lo más posible es que dentro de sus mutaciones rápidas pase a ser un virus que es capaz de infectar humanos. Su letalidad es baja, tiene vacuna. Y como dato curioso, los cerditos del juego Angry Birds, no sé, tal vez yo lo jugué, no sé el resto de ustedes, están inspirados en la epidemia del 2009 de la gripe porcina H1N1. Acá en Colombia tenemos un video por ahí gracioso de alguien poniéndose un tapabocas fue durante esa época. El virus del Zika, el origen macacos, se transmite a los humanos a través de los mosquitos. Los mosquitos pican a los macacos, adquieren el virus y lo transmiten cuando pican a los humanos. Letalidad baja, aún no existe vacuna, pero este virus afecta a 200.000 personas por año y mata a 30.000 personas. Porque los virus que se transmiten a través de los mosquitos, digamos que se están convirtiendo en virus tan infecciosos, porque a consecuencia del calentamiento global, los mosquitos están siendo capaces de vivir a altitudes mayores, porque, por ejemplo, en Bogotá se está aumentando la temperatura de la ciudad y eso además permite que los mosquitos, que normalmente solamente estaban en regiones como Girardot, Melgar, eh, no sé, Cartagena, Barranquilla, tierra caliente, lo que llamamos acá en Bogotá, puedan vivir en altitudes mayores porque el clima se los permite y transmitir los virus. Entonces, por eso estos virus cada año aumentan los casos de infección, porque como estamos aumentando la temperatura del planeta, pues está aumentando la capacidad de estos virus de transmitirse porque el mosquito es el vector. El virus del ébola, se los vuelvo a mencionar. Origen, murciélagos. Letalidad, me quedó acá un poquito corta la imagen, pero bueno, letalidad alta, altísima. Y la vacuna está en fase experimental. El brote de 2014-2016, que ha sido el brote más duro de ébola, dejó 11.000 muertos, 11.300 muertos y 28.000 infectados. ¿Por qué las cifras de infección de este virus no son tan altas? Porque como el virus es tan letal, muchas veces lo que ocurre es que el virus infecta a una persona, infecta a sus allegados, todos se enferman muy, 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 muy mal y el virus no es capaz de pasar a un nuevo hospedero. Sí, no es capaz de infectar a otra persona. Pero el virus es súper letal y ya más adelante les voy a mostrar con un poquito de cifras. Desde 1976, que fue el primer brote, hasta ahora, cuánto, digamos que se ha esparcido este virus. Gripe aviar, H5N1. Origen, aves de corral. Letalidad alta y no se tiene vacuna. El contagio humano se produce por contacto directo con animales infectados y es por esto que es tan complejo que crezcan pollos y gallinas en espacios tan cerrados, porque si hay uno solo pollo infectado, una sola gallina infectada, le pasa el virus a todo el resto de animales que se encuentran conviviendo con ellas. Y las personas que están en contacto con estos animales se infectan. Entonces, el virus está circulando desde 1997 en aves de corral en zonas de Asia y África. Y este virus, si no me falla mi memoria, ya está, o sea, desde 1997 ya está en el resto de continentes del mundo. O sea, en América en América del Norte han habido casos de gripe aviar. En Europa han habido casos de gripe aviar. Y es por esto que la producción de gallinas y pollos
es tan controlada y es por eso que es necesario, digamos que hacerle un seguimiento constante al estado de salud de las gallinas. Y si una gallina se infecta, es más o menos como que todas las gallinas que estuvieron en contacto con esa gallina, toca matarlas, porque o si no, vuelve a haber un brote. Y la rabia, que es un virus un poquito más común, afecta a la mayoría de mamíferos y el 99% de los casos es humanos, porque nosotros tenemos contacto con un vector muy importante que son los perros. La letalidad de la rabia es altísima, pero algo muy bueno es que hay vacuna. Entonces, si a usted no muerde un perro y usted sospecha que ese perro puede tener rabia, presenta síntomas, incluso si no presenta síntomas, el protocolo actual es después de la mordida, si usted no conoce si el perro tiene vacuna contra la rabia, usted se tiene que vacunar. Y el perro generalmente también lo vacuna. ¿Cuánta gente mata la rabia? Anualmente mata más de 59.000 personas en el mundo. Acá no les mencioné ni el SARS-CoV-2, ni el SARS, ni el MERS, pero estos tres virus también son virus zoonóticos. Se sabe que, bueno, pues para el SARS y para el MERS se sabe que provinieron de un animal que lo pasó a otro animal y dentro de este animal mutó y en contacto con los humanos nos infectó. Digamos que ahora vamos a ver un panorama bueno y un panorama, digamos que un panorama malo y un panorama bueno de los virus. Comenzando con el no tan bueno, y es que los virus, por su capacidad infecciosa, pueden generar epidemias y pandemias. La gripe española fue una de las epidemias que generó. Este es el virus que generó la gripe española. Es un virus de influenza tipo A. Y digamos que como datos de números, bueno, la gripe española fue en 1918, hace 100 años más o menos. Y las víctimas de este virus fueron adultos jóvenes sanos, que era algo muy diferente a lo que digamos que lo que se esperaba, porque no sé si les ha pasado que cuando van sus abuelos o no sé, sus primitos, sus hijos, de pronto tengan hijos, al médico les recomiendan, póngase la vacuna de la influenza. Generalmente se lo recomiendan, casi que se lo solicitan a personas que tienen, digamos que el sistema inmune comprometido. Lo curioso de este virus es que este virus infectó en su gran mayoría y mató en su gran mayoría a jóvenes adultos sanos, gente que no tenía el sistema inmune comprometido. Por esta misma razón es que las estimaciones dicen, bueno, estimaciones antiguas dicen que mató entre 40 y 50 millones de personas, pero las investigaciones más recientes sugieren que este virus pudo haber matado hasta 100 millones de personas y eso era el 5% de la población mundial en 1918. O sea, algo, digamos que no se veía venir, porque la influencia que, digamos que venía afectando, pues era diferente, no era tan letal. Y pues en ese momento, digamos que no se tenía el conocimiento ni las medidas que estamos teniendo ahora con el SARS-CoV-2. Entonces, pues obviamente la letalidad fue grandísima. Pandemia del VIH. Aunque las pandemias virales son eventos, digamos que poco frecuentes, aunque ahorita estemos viviendo una, yo sé que suena algo ilógico, pero es poco frecuente. Hace 100 años, bueno, hace mucho tiempo no ocurría una pandemia de las magnitudes que está ocurriendo ahorita con el SARS-CoV-2. El VIH, que evolucionó a partir del virus que se encuentra en monos y chimpancés, ha sido una pandemia desde al menos la década de los 80. ¿Por qué una pandemia? Porque en todos los países del mundo hay mínimo una persona infectada con VIH. Esa es la diferencia entre pandemia y epidemia. Durante el siglo XX hubo 4 pandemias causadas por el virus de la influencia. Esas previas a la gripe española. Y
pues la pandemia del VIH es algo que estamos viviendo ahorita, porque hay muchísima gente infectada con VIH. La mayoría de los investigadores creen que el virus se originó en África, en África subsahariana, durante el siglo XX, y se estima que 37.9, 38 millones de personas viven en la actualidad con la enfermedad. Y cuando esta enfermedad estaba iniciando, como todavía no se tenían los antirretrovirales, pues obviamente era una cosa que tú te infectabas con VIH y era que, digamos, una sentencia de muerte, así muchas personas lo dicen así. Hoy es algo distinto, hoy puedes tener una vida, a pesar de que tengas VIH, digamos que una vida de calidad, pero igual siguen habiendo muertos. En 2018 hubo 770.000 personas muertas por SIDA, porque se contrajeron el virus del VIH y no usaron antirretrovirales, no tenían acceso a los antirretrovirales, eso también es una opción. Mucha gente no tiene acceso. Son medicamentos, digamos que muy costosos porque es una dependencia diaria a los antirretrovirales. Y todavía hay gente muriendo, obviamente digamos que no en las magnitudes que estaban muriendo en los años 80, pero todavía gente muere hoy por infección con VIH y posterior síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y esta imagen que me encanta es el virus saliendo de una célula T infectada. El ébola, ya les conté un poquito. El ébola hace parte de una familia de virus letales, que son los filoviridae, y es porque tiene esta, digamos que esta estructura o esta morfología como de un filamento alargada, y dentro de esa familia está el ébola. Este virus se descubrió por primera vez en 1967 y trajo la atención de la prensa en abril del 2005 porque hubo un brote en Angola. Digamos que, como les dije, el ébola tiene, digamos que unas características infectivas que hacen que no sea capaz de infectar a una gran población de gente al mismo tiempo, como por ejemplo está ocurriendo con el SARS-CoV-2, sino que poblaciones pequeñas se infectan y muchísima de la gente que se infecta muere. Y por eso mismo no se transmite el virus tan fácil. En el Congo, en la actualidad, digamos que la situación es un poquito compleja, bueno, 2018-2019, año pasado, es un poquito compleja porque obviamente pues este virus tan letal genera un miedo en la población grandísimo. Y hubo un resurgimiento de este virus, fue el 10º en 40 años, con 2.000 casos, 2.247 reportados al 23 de junio del 2019. Y el 11 de junio del 2019, Uganda reportó el 6º resurgimiento del ébola, con 3 muertes confirmadas. Como les conté anteriormente, el surgimiento más severo del ébola en la historia fue entre 2014 y 2016, con 28.610 casos del ébola, y de esos casos, 11.308 murieron, 39% de fatalidad. Esto es 4 veces más alto de lo que se vio con SARS. O sea, imagínense, eso es muchísima gente muerta. Obviamente, digamos que en números grandes, si el ébola digamos que fuera capaz de infectar a tanta gente como el SARS, esto sería obviamente muchísimo más, generaría muchísimo más susto por este porcentaje de fatalidad, pero pues afortunadamente no es el caso. SARS y MERS. El SARS, los primeros casos se vieron en 2002 en China. El origen es, bueno, el coronavirus partió de un murciélago, infectó, no me acuerdo en este momento, o sea, sé que es un mamífero, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Y el virus pasó de este mamífero a los humanos por consumo. De esta epidemia resultaron 8.096 personas
infectadas, de las cuales 774 murieron, y el virus llegó a 32 países. Por eso es una epidemia, no una pandemia. Fatalidad del 10%. Y el MERS, en 2012, se llama MERS porque es del Middle East, Oriente Medio, y partió de un murciélago, pasó a un camello, y en el camello mutó y por contacto con humanos fue capaz de pasar a los humanos. 2.494 casos, de los cuales 858 murieron, 27 países con una fatalidad del 35%. Este fue muchísimo más alta la fatalidad y por eso mismo, como les contaba anteriormente, el número de casos es muchísimo menor porque como la fatalidad es mayor, pues el virus no tiene la capacidad de infectar tanta gente. Y el coronavirus más famoso ahorita, el SARS-CoV-2, estos datos los saqué esta mañana para tenerlos bien actualizados, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hasta este día, hasta el día de hoy, tenemos 39 millones de casos confirmados, con 1 millón de casos, un poquito más de 1 millón, muertos. Y este mapa que les estoy mostrando acá es el número de casos por millón de personas. Como ven, acá en Colombia no es que estemos muy bien, no estamos, por ejemplo, como ya ahorita está en China, que en China ya los niveles de casos están muchísimo más bajitos. Pero pues obviamente no sabemos si en China va a haber un rebrote, eso no se sabe. Pero esta es la situación actual en el mundo. Complicado, por ejemplo, en Estados Unidos, que la población es altísima y además el número de casos por millón de habitantes es altísimo. El gobierno no está haciendo mucho por manejar la pandemia muy bien tampoco. Pero bueno, esos son los datos que tenemos. Esta pandemia es algo que no veíamos hace 100 años. O sea, digamos que un virus que fuera capaz de infectar a por lo menos una persona de cada país del mundo no se veía desde la gripe española. Entonces estamos ante un hecho, primero histórico, o sea, si alguien vivió 80 años, nació en el 1930, vivió 80 años, no lo vivió. Pero pues es interesante porque seguramente yo no estaría dando esta charla si el SARS-CoV-2 no hubiera aparecido, si este virus no hubiera aparecido, no hubiera infectado a un chino y ese chino hubiera infectado a muchísimas más personas y no estaríamos seguramente encerrados si no fuera por este virus. Pero algo muy bueno sobre este virus, nos está poniendo en los ojos la necesidad de generar investigación de estos virus. ¿Sí? La necesidad de generar investigación en inmunología, en virología, en microbiología, que son áreas que muchas veces digamos que dejamos un poquito de lado, porque muchas de las cosas, por ejemplo el ébola, ¿por qué tardó tanto tiempo la vacuna del ébola? Pues porque primero estaba en una zona un poquito marginada. África, digamos que no tiene los recursos que, por ejemplo, tiene Europa para desarrollar una vacuna. Por ende, a las multinacionales no les interesaba tampoco tanto generar una vacuna del ébola. Listo, nos demoramos lo que nos tengamos que demorar. Mientras que con este virus, con el SARS-CoV-2, nos estamos viendo en una situación en la que todo el mundo está infectado, todos los países han tenido casos, necesitamos generar una vacuna pronto para poder volver a la normalidad. Porque a pesar de que este virus tiene una letalidad, digamos que controlada, no es tan alta como la del ébola, igual mata personas. Y pues esto es algo que obviamente las farmacéuticas, pues digamos que quieren invertir en ese tipo de investigación. Ahora ya al panorama bonito de los virus. ¿Para qué sirven los virus? Además de infectar a las personas. Entonces, por ejemplo, los virus se utilizan en terapia génica. ¿Cómo funciona esto, digamos? Dentro del virus, pues ya les dije, hay una información genética. Y esta información genética puede contener, por ejemplo, la secuencia para la codificación de una proteína que la célula está dejando de expresar.
la secuencia para un mecanismo de corte para poder hacer edición génica. Entonces, los virus se utilizan en este tipo de terapias para poder llevar un vector de DNA dentro de la célula, dentro del núcleo, y que este DNA comience a ser replicado por la célula, comience a ser traducido por la célula. Y algo, digamos que un poquito más cercano a la química, sé que muchas personas de las que me están escuchando en este momento son químicos o, bueno, están estudiando química, es que, por ejemplo, ahorita los virus se están utilizando en la ciencia de los materiales. Entonces, en este artículo, por ejemplo, lo que mostraban es que cogieron un virus, hicieron una modificación en la secuencia de una de las proteínas de la cobertura, del envelope. Cambiaron en este caso una cisteína, en este caso dos cisteínas. A esas cisteínas se les unieron partículas de oro y se generaron redes metalorgánicas u redes orgánicas, dependiendo de cuál de los casos era, porque las partículas de oro estaban, digamos que, unidas, bueno, no, digamos que estaban unidas al virus, a las proteínas del virus, y por ende tenían una estructura deseada, o sea, tenían una estructura deseada en la que al llegar el conector de esas partículas virales, de esas partículas de oro, perdón, al llegar el conector de esas partículas de oro, la estructura que quedaba era la estructura que querían los investigadores. Entonces, esto porque es importante, porque entonces, por ejemplo, ya podemos entregar algunos, digamos, bueno, podemos utilizarlo, por ejemplo, en detección. Muchos de los kits de detección que se utilizan, por ejemplo, se hacen con partículas de oro, entonces las partículas tienen que estar organizadas de cierta manera para que la conductividad sea la necesaria para que pueda darse la detección o no detección de lo que queremos detectar. Por ejemplo, proteínas. Se utiliza para proteínas, por ejemplo. Entonces, si las partículas están organizadas de cierta manera, que es la manera en la que los investigadores querían que estuvieran, pues podemos utilizarlas. Y el virus fue esencial para que se pudieran generar estas redes. Hasta aquí mi charla. Espero que les haya gustado y les escucho sus preguntas. Espero que les haya gustado la charla, primero que nada. Y escucho sus preguntas. Estoy atenta a sus preguntas. Valentina, muchísimas gracias. Muy interesante, interesantísima la charla. Qué visión tan maravillosa nos has regalado la tarde de hoy. Eh, sí, creo que hay preguntas, ¿cierto, Heidi? Del público. Sí, hay preguntas. ¿Podría regalar un minutico mientras que hago la recopilación de estas? Sí, señora. Claro que sí, Y pues Heidi. de paso también quisiera agradecer a Valentina por este seminario. Realmente es muy importante hacer este tipo de difusión científica para evitar la desinformación que pues ha habido últimamente con este virus y que la gente deje de hacer remedios peligrosos, nocivos para la salud. Entonces, realmente me alegra poder contar con una persona experta en el tema para que pueda darnos una primera medida de lo que son las cosas con las que estamos tratando en este momento. No, Em, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues experta no soy, valga la aclaración, yo no soy viróloga, pero pues es un tema que me gusta muchísimo y, y de verdad que, como les decía, esto del SARS-CoV-2 realmente le ha puesto un ojo a la investigación en los virus y a la investigación en bioquímica, en biología molecular, en virología, en microbiología, que pues antes digamos que de la pandemia uno estaba sufriendo por recursos para hacer investigación, pero pues ahorita digamos que hay un ojo en esa investigación que pues es algo muy bueno. Sí, realmente la investigación como que en nuestro país ha sido un poquito olvidada, no solo en bioquímica, créeme, creo que todos hemos tenido recursos. Sin embargo, pues sí esperemos que nos deje al menos esta enseñanza. Bien, y bueno, entonces hay una pregunta, nos preguntan si entonces ahora es posible que un mosquito pueda llegar a transmitir un virus como el VIH. Bueno, yo diría que
que es complejo. Em, pues yo no conozco ningún caso reportado de que un mosquito transmita VIH, porque es que lo que ocurre, digamos que con virus como el Zika, lo que pasa es que el virus puede, digamos que solubilizarse, estar soluble en la saliva del mosquito. Entonces, por eso cuando el mosquito te pica, entra el virus. No es como que el virus, o sea, el mosquito toma la sangre de la persona que pica o del animal que pica y el virus, al estar en la sangre, entonces inmediatamente está digamos que en la saliva del mosquito, que sí es lo que sí pasa con el Zika. Yo no creo que el VIH pueda transmitirse a través de un mosquito. Es justamente por las propiedades estructurales que requiere que un virus sea transmitido por un mosquito. Vale, vale. Pues a eso me gustaría agregar y confirmar lo que tú dices, Valentina. Yo alguna vez tuve la oportunidad de conocer a un investigador en virología que pues, se especializó en esta enfermedad y efectivamente me comentaba que el insecto no contenía las proteínas, los mensajeros para codificar el virus dentro de su cuerpo, entonces por ende no podía transmitirlo a los humanos a la hora de picar. Sí. Y bueno, tenemos otra pregunta de Leonardo Reyes. Para el caso de la gripe aviar, ¿puede transmitirse por el consumo de carne o el calor puede destruirlo? Bueno, tengo entendido que la gripe aviar sí puede transmitirse por el consumo de carne, carne cruda, porque el virus está, digamos que en el tejido, o sea, después de ser replicado y a pesar de que el animal esté muerto, el virus está en el tejido. Por eso es importante, como dijo Leonardo, pues cocinar las carnes y cocinarlas muy bien, porque estas partículas virales muchísimas veces, o sea, muchísimos de los virus son, digamos que susceptibles a la temperatura y con las temperaturas estamos rompiendo esa cápside viral y por ende el virus deja de ser infectivo, ¿sí? Entonces por eso es importante también cocinar las carnes, igual que pasa con las bacterias. Pero sí, si la carne se come cruda, posiblemente el virus se pueda transmitir. Obviamente es Ok, una posibilidad, ¿no? Valga la aclaración, o sea, no es como que ahora vamos a dejar de comer carne. Bueno, muchos vegetarianos, pero ok, muchísimas gracias. Y interesante la pregunta y creo que también nos hace la pregunta de qué medidas preventivas se aparición e impacto de nuevos virus. bueno, hay algo que hizo ahorita el gobierno chino y es que el gobierno chino prohibió el consumo de animales salvajes, como por ejemplo los pangolines. Ya, o sea, según la normativa china, ya no se permite el consumo de este tipo de animales. Esa es, digamos que una medida muy buena. Y una medida que, digamos que comenzó a surgir a partir de la aparición de las epidemias de SARS y de MERS, es que los investigadores lo que ahora están haciendo es que van directamente a las zonas selváticas, toman, por ejemplo, especímenes de murciélagos, pájaros, así, y evalúan qué virus están dentro de los murciélagos, qué virus están dentro de los pájaros, generan una secuencia y comienzan a estudiar la posibilidad de que estos virus que están en estos animales pasen a los humanos, se vuelvan virus zoonóticos. Y los virus que tienen una mayor posibilidad de ser virus zoonóticos comienzan a trabajar en la vacuna. Esto de la vacuna, porque se los menciono, y es que la vacuna, digamos que el SARS-CoV-2 es un caso excepcional porque es que las vacunas generalmente tardan 4 o 5 años por rápido, incluso muchas veces hasta 10 años en desarrollarse. Entonces, digamos que estas aproximaciones de irse hasta la zona selvática y tomar los especímenes y evaluar los virus que están ahí presentes, digamos que es una forma de prevención, no de que el virus ya no va a llegar al humano, sino que cuando llegue al humano estemos listos con la vacuna para poder combatir ese virus que nos infectó.
Una estrategia de atacar antes de que nos ataquen, más o menos. Exactamente, exactamente. Ok, y sí, de hecho, ahora que hablas de virus zoonóticos, entre los comentarios veo uno muy gracioso, pues que menciona, ¿no? Que los murciélagos son como un ambiente bastante prolífero para la zoonosis. ¿Por Sí. qué es esto, Valentina? Hmm, Bueno, la verdad, no tengo la respuesta, digamos que concisa de la razón por la que los murciélagos son tan, digamos que susceptibles a los virus, pero pues seguramente tiene muchísimo que ver con el estilo, primero el estilo de vida de los murciélagos. Como saben, los murciélagos viven en poblaciones gigantes, en cuevas, encerrados muy cerca. Esto permite que tengan contacto, digamos que muy cercano, que es algo que muchas veces no se ve en otros animales. Por ejemplo, uno no ve manadas de pájaros durmiendo juntas en una cueva. Uno no ve manadas de leones más grandes de 12, 13 individuos, mientras que los murciélagos primero duermen juntos, eh, comparten comida, comparten muchísimos fluidos corporales y pues eso hace obviamente que los virus en ellos pues se reproduzcan muy rápido. Y pues además de eso pues es el ambiente propicio para que los virus muten, porque pues llega un murciélago y el murciélago pues tiene obviamente una secuencia génica específica, pero cuando se lo pasa al otro murciélago pues cambia y justamente por eso es que por ejemplo ahora con el SARS tenemos varias cepas de SARS. Está la europea, está la americana, está la que surgió en China, está la que está en África, justamente porque pues las poblaciones tienen un material genético diferente y el virus a medida que va infectando las diferentes poblaciones va mutando. Obviamente digamos que en este punto no ha mutado a tal manera que, por ejemplo, la vacuna que van a aplicar en Estados Unidos no nos sirva a nosotros en Colombia, pero también justamente por esas razones que han generado más de una vacuna.